En esta videoclase vamos a ver generación y medición de indicadores. En la generación de indicadores debemos tener presente que debe estar en la línea del programa de calidad de la institución, misión, visión, los valores y por tanto va a estar alineado con los objetivos. En la línea del cumplimiento de metas y objetivos organizacionales, debemos entender que el objetivo de la evaluación de la calidad es determinar con qué grado de éxito se ha conseguido esto. El propósito de la monitorización de la calidad es ejercer una vigilancia constante para poder detectar y hacer las correcciones de manera oportuna. Debemos especificar también qué se está evaluando y monitoreando. ¿Para qué medimos? Una de las razones es disminuir la variabilidad de las prácticas de atención. A través de los protocolos estandarizamos el quehacer y a través de los indicadores estandarizamos la evaluación de esta práctica. Medimos también porque se asocian los procesos a los resultados. Para objetivar una observación, porque tenemos claridad de los criterios observados, evitando así las interpretaciones o los juicios, como por ejemplo el me parece, creo que está todo bien, está más o menos, algunos casos, casi todos, ¿ya? Entonces nos permite evaluar de manera objetiva. También medimos para identificar las áreas susceptibles a ser mejoradas. Podemos establecer qué parte del proceso está más débil. Por ejemplo, en un procedimiento puede ser una parte de una técnica o bien que no se esté registrando. Entonces, me permite reforzar aquello en lo que efectivamente estamos más débiles. También medimos para incentivar los cambios y como parte de la mejora continua. ¿Ya? Esto lleva a un cambio de la cultura en la organización. ¿Por qué? Porque la ejecución de la práctica es lo que efectivamente nos da cuenta de la realidad que hay en la organización. La calidad entonces debe cuantificarse, aunque solo se pueda evaluar comparando con la atención en otro lugar o en otro tiempo o con una norma concreta. ¿Ya? Eso es contra un estándar. Y también tenemos una medición sistemática y planificada de la calidad que nos permite evaluar si se logran los niveles esperados e identificar la situación problema en que se debe intervenir. Veamos algunos conceptos. Podríamos decir que indicadores son instrumentos de medición que intentan objetivar en forma cuantitativa o cualitativa algún suceso. También considerar como variables que sirven para medir los cambios que se van produciendo dentro del tiempo en la organización. ¿Ya? También son instrumentos de evaluación que pueden determinar de manera directa o de manera indirecta las modificaciones. Por tanto, nos permite conocer el estado situacional de una condición. Considerar que simplemente los indicadores indican, porque nos dan señales sobre el comportamiento del proceso o el resultado en la institución. ¿Ya? ¿Cuál es su tendencia en el tiempo? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de los niveles de cumplimiento que esperamos? Las normas para valorar la calidad de la atención de salud también se refieren generalmente a determinados atributos o características que son susceptibles de una expresión numérica, o también poder definirlas como presentes o ausentes. Es una expresión matemática también de uno o más criterios de evaluación, ¿cierto? Se mide o se evalúa uno o varios criterios. También una medición que describe una situación determinada, como decíamos antes, evaluando su comportamiento en el tiempo, su tendencia, ¿ya? Y constituye obviamente una fuente importantísima de información para la toma de decisiones. Los indicadores podríamos decir que se convierten en signos vitales. Su monitoreo continuo nos permite poder establecer las condiciones y también identificar los diversos síntomas que se derivan de un desarrollo normal de actividades. Veamos
algunos atributos de un buen indicador. En la pertinencia, su objetivo es describir la situación o fenómeno que es objeto de la acción que estamos evaluando. Entonces, para saber si es pertinente, la pregunta es, ¿este indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa? La funcionalidad. El objetivo es verificar que el indicador sea medible y se pueda operacionalizar. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, ¿el indicador se puede monitorear? La disponibilidad, aquí se refiere especialmente a las fuentes de información. Verificar que existe la información o se puede obtener por medio de un procedimiento nuevo, si nunca hemos medido esa información. Entonces, nuestra pregunta es, ¿esa información está disponible? ¿Contamos con ella o debemos recién empezar a efectuar nuestra base de registros de información? En la confiabilidad, el objetivo es analizar si las fuentes cumplen con los estándares de calidad y disponen de la información requerida. Entonces, anteriormente hablábamos de los datos, ¿verdad? Y aquí hablamos si esos datos son confiables. ¿Ya? Provienen de una base de datos que esté midiendo realmente, señalando lo que nosotros queremos, ¿ya? Por tanto, esos datos son confiables para la construcción de nuestro indicador. Otro atributo importante es la utilidad, y el objetivo es valorar que los resultados permitan tomar decisiones, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿este indicador es relevante para lo que quiero medir? En la utilidad también podríamos considerar que el indicador constituya para nosotros un desafío, ya que efectivamente estemos atentos a sus resultados y no solamente un medir por medir. ¿Ya? Aquí algo bien importante es que los resultados permitan tomar decisiones. Recordando que en un proceso tenemos entradas, ¿cierto? Tenemos actividades que se desarrollan y tenemos resultados, podemos también establecer indicadores en estas distintas etapas, ¿ya? Desde el inicio, en el procedimiento como tal con las actividades que se realizan y en la salida, que serían los resultados. Así es como tenemos factores entonces que determinan el nivel de calidad de la atención de salud, ¿ya? Hay factores en la estructura, ¿cierto? Factores en los procesos y los resultados. Aquí tenemos señalado lo que dice Abedi Donavedian, que los factores que determinan el nivel de calidad en el sector salud estaría dado en un 75% por los procesos. Si es así, entonces, ¿a dónde debiéramos apuntar si queremos mejorar la calidad en salud? Los métodos para evaluar entonces la calidad de la atención pueden aplicarse a estos tres elementos básicos que hemos estado señalando, ¿verdad? La estructura, los procesos, resultados. Así podemos diseñar entonces distintos tipos de indicadores, ¿ya? Indicadores de estructura que tienen que ver con la accesibilidad y disponibilidad, de indicadores de proceso, ¿ya? Que señala y tiene que ver con las actividades, ¿cierto? Con el uso, la utilización de los recursos, y resultado que tiene que ver con la cobertura y con la efectividad. Vamos a detallar cada uno de ellos. Los indicadores de estructura son aquellos atributos materiales y organizacionales que son relativamente estables en la institución. Por ejemplo, los recursos humanos. Normalmente, ¿cierto?, los establecimientos se manejan con una dotación. Por tanto, dentro de la movilidad escasa que tienen, nosotros lo consideramos como una estructura, ¿ya? Los recursos financieros, que son los que están disponibles para brindar la atención, ¿ya? También normalmente corresponden a un presupuesto, ¿ya? Y por tanto suele ser una estructura. Tenemos también que estructurar decíamos la dotación, ¿cierto?, de recursos humanos, en establecimientos de atención cerrada, número de camas, ya en establecimientos en general, la infraestructura, ya los insumos, quizá un poco más flexible, pero igual responden, ¿cierto?, también muchas veces a un presupuesto que es definido, el equipamiento.
Entonces, podríamos decir que los indicadores de estructura están muy relacionados con los recursos. Permiten también saber si los recursos están disponibles y están organizados. Y son los más básicos de los tres tipos, ¿ya? Porque por esto en general las organizaciones parten con los indicadores de estructura cuando se embarcan en procesos de calidad. Recuerden que están relacionados generalmente con los recursos. Los indicadores de proceso, que nos dan respuesta al cómo se realiza, ¿cierto? La actividad. Nos señala lo que el prestador realiza por el paciente y la forma en que esta prestación se relaciona con aquello que está definido como una buena práctica. En el proceso, ¿cierto?, se mide la posibilidad de que a una determinada población o grupo de usuarios les ocurra algo. Es decir, con un indicador de proceso podemos definir el riesgo que tienen los usuarios en una determinada institución. Miden también la efectividad de la atención y pueden afectar una o más actividades de un proceso, que puede ser tanto clínico como administrativo. Y generalmente estos indicadores son utilizados en actividades que son clave. Los indicadores de resultado nos miden el resultado final de un proceso, ¿ya? Pero no importa en este caso cómo se llevó a cabo, que es el indicador que veíamos anteriormente, cómo se realiza esa atención, sino que acá simplemente vemos el impacto, ¿ya? Si resultó o no. De alguna manera podríamos decir que estos indicadores permiten darnos cuenta rápidamente cómo se ha llevado a cabo el proceso involucrado, porque obviamente podríamos entender que si el proceso se realizó bien, el resultado fue positivo, ¿verdad? Y al revés también. Supuestamente están basados en indicadores de proceso y evalúan cambios positivos o no frente a la atención de salud recibida por una persona o una población. Y esto tiene que ver con lo que sale al principio, ¿verdad? Con el impacto de la atención entregada. Formas de expresar los indicadores, los más frecuentes, ¿ya? Las proporciones que tiene que ver con la proporción efectivamente de cumplimiento. Por ejemplo, un porcentaje de pacientes que están identificados de acuerdo al protocolo definido. Las tasas que nos reflejan la frecuencia de ocurrencia de un evento. Por ejemplo, podríamos decir acá una tasa de infección urinaria que está asociada al cateterismo vesical permanente y relacionada con el número de días, ¿cierto?, de uso de catéter. Los datos continuos que se expresan en la misma unidad de medida que el indicador. ¿Ya? Por ejemplo, tiempo promedio de espera para atención de pacientes. ¿Ya? Tiempo promedio de espera para una cirugía determinada. Estos son datos continuos. Y también una forma en que se expresan, ya en algunos casos son como valores óptimos, aceptables o insuficientes. ¿Ya? Y aquí como tenemos el ejemplo de un valor óptimo para algún indicador que podría ser mayor o igual al 90% y en algunos casos también puede ser en negativo, ya que esperamos que ocurra en bajísima frecuencia el evento, por lo tanto es al revés, ¿ya? Menos de 1%, no sé, o menos de 5%. Aceptable, ¿cierto?, cuando da un rango, y crítico cuando nos dice, ¿cierto?, que ya estamos en una situación muy compleja y que debemos rápidamente abordar. Cuando establecemos un indicador es importante también definir el umbral mínimo o el umbral esperado para considerar si tenemos o no un problema que se debe mejorar. Y este es el umbral. Es el punto de referencia para comparar un resultado. Y ese umbral nos señala, ¿cierto?, desde qué nivel nosotros en nuestra organización consideramos que no hay problema de calidad y por tanto mantenemos, ¿cierto?, la forma de operar, o bien hay un problema de calidad y debemos hacer las modificaciones correspondientes o las mejoras. ¿Qué consideraciones son importantes para poder definir los umbrales?
Primero, que estén involucrados los profesionales que están relacionados con el cumplimiento, o sea, con el proceso de ejecución. Porque el equipo es el que puede decir, ¿cierto?, qué tan alto podemos poner un umbral. ¿Cuál es la situación local de la práctica? ¿Estamos muy alejados de lo que efectivamente esperamos? Y eso nos hace a lo mejor, ¿cierto?, colocar un umbral no tan alto, pero tampoco tan bajo. O sea, siempre debemos considerar, ¿cierto?, que debe significar también un desafío el logro de ese umbral. Consensuar el nivel deseado de mejora, evaluar en qué plazos nosotros consideramos que podemos alcanzar dicho resultado, ¿ya? Y también, obviamente, ¿cierto?, considerar las orientaciones de parte de los organismos reguladores. También consideraciones para definir los umbrales son la evidencia, ¿verdad?, los datos que existen al respecto, que estén orientados hacia una mejor práctica, que sean flexibles a través del tiempo, que estén establecidos también sobre una línea base, considerar cuáles son las barreras que tenemos para el logro y el grado de compromiso, ¿ya? Ahí estamos hablando del equipo, de la dirección, de la organización completa. ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuáles son las prioridades locales? Y ahí estamos hablando de lo primero cuando entramos en la videoclase, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuál es la misión, la visión? ¿Ya? ¿Cuál es el cumplimiento que hay en contextos similares? Eso nos permite a nosotros, también nos orienta a una definición de un umbral porque tiene que ver con una práctica similar. Y obviamente, ¿cierto?, cuáles son los eventos graves donde no debiéramos permitirnos, ¿cierto?, que hubiera alguna falla. Por lo tanto, iría, ¿cierto?, a cumplimiento de 100%, o bien cuando decíamos en el otro ejemplo que nunca ocurra, ¿cierto?, ¿verdad?, cumplimiento 100% de las prácticas, o bien 0% que nunca ocurre el evento. Así llegamos a diseñar una ficha de indicador que debe tener algunos componentes que clarifican su especificidad y su medición, ¿ya? Y aquí están los elementos que los vamos a ir desarrollando a continuación. El título. El título debe representar la materia que está evaluando ese indicador. El propósito, cuál es el objetivo, el fundamento de desarrollar, ¿cierto?, y de establecer este indicador para su seguimiento y su monitoreo. ¿Qué tipo de indicadores? ¿Es de estructura, es de proceso o de resultado? Y la fórmula matemática, si tuviera numerador y denominador, ¿cierto? Numerador tiene que ver con los casos que están cumpliendo el atributo, partido por el total, que sería el denominador de los casos observados en esta evaluación. Las fuentes de datos. ¿Cuál es la fuente primaria, o sea, la evidencia original o directa de la información? ¿De dónde estamos sacando el dato primario? ¿De un registro clínico? ¿De una pauta de observación directa? Eso siempre tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es la fuente primaria para este indicador? Y la secundaria, ¿cierto?, si es que hay, es aquella que se construye a partir de la consolidación de las fuentes primarias. Por ejemplo, que las pautas de observación, que serían fuente primaria, las llevamos a una planilla con el consolidado de los resultados. ¿Ya? El umbral, lo revisamos, ¿cierto?, tiene que ver con el cumplimiento mínimo esperado y es definido por el prestador. La periodicidad tiene que ver con el marco temporal en que se va a realizar esta evaluación. ¿Cada cuánto tiempo vamos a evaluar este indicador? Ya es tan importante que lo vamos a evaluar mensualmente, necesitamos esa información rápidamente para tomar decisiones, o podemos hacerlo de manera trimestral o de manera semestral. La metodología de selección de casos. Aquí tiene que ver con definir nosotros si vamos a revisar todo el universo o vamos a revisar una muestra, ¿ya? ¿Qué criterios vamos a utilizar para selección? ¿Cuál es el error estimado? ¿Ya? El intervalo de confianza, si vamos a aleatorizar los casos. Las responsabilidades. ¿Quién va a estar a cargo de la medición y de la mantención del indicador? Y las observaciones.
que es la información de utilidad que debe precisar el prestador. El universo, entonces, o la muestra, es cuando vamos a definir a quiénes vamos a aplicar la medición. ¿Ya? Podemos aplicar esta medición a toda la población, o es tan alto el número, o es tan alto los registros que debemos revisar, que solamente tenemos que seleccionar una muestra. Entonces, la población son todos los elementos sobre los cuales vamos a realizar las observaciones y la muestra es solo un subconjunto de ello, ¿verdad? Algunos tipos de muestreo, como el probabilístico simple, donde cada elemento tiene la misma posibilidad de ser elegido, ¿cierto? El probabilístico sistemático, donde selecciona en forma aleatoria el primer elemento y luego se seleccionan los siguientes utilizando intervalos fijos. Y el estratificado, donde se define la población en segmentos que se estratifican y luego se selecciona en forma aleatoria de los distintos segmentos. Y el muestreo por conveniencia, que no es probabilístico, tiene que ver con la disponibilidad para el investigador, cuando el investigador puede efectuar la evaluación. Y finalmente, y para terminar, ¿cierto? Tenemos dos herramientas para realizar una selección aleatoria, que son los casos, ¿cierto?, que vamos a evaluar. Y los más utilizados en este momento para fines de lo que es la calidad de salud y específicamente para temas de acreditación, es la función de Excel aleatorio, ya la función que está en el mismo Excel, y la utilización del randomizado también con la página, ¿cierto?, de Randomizer. Bien, muchas gracias y nos estamos viendo en clase.